tema de los golpes que Tecachi le dio a Yailin, la más viral. Y yo me propuse desde ayer observar mi entorno y es impresionante, señores, que yo no he visto una sola persona que no haya tocado el tema. Honestamente hablando, somos humanos, todos, y no nos corresponde a nosotros clasificar. Pero cuando usted ve quién es Tecachi y ve quién es Yailin, la más viral, que no le estoy juzgando ni reduciendo, el mensaje es, caramba, ¿qué está pasando? Afortunadamente, ya desde la semana pasada, yo había hecho contacto con Eladio Hernández, psicólogo, catedrático universitario, para que nos acompañe a hablar de cómo está el país y cómo él lo ve y por qué. Y aprovecho hoy para tocar el tema. Sí, como vio, tenemos con nosotros a Eladio Hernández, psicólogo. Yo considero que es un investigador porque cuando lo escuchas hablando te das cuenta que no se ha quedado solo en lo que aprendió en la universidad, que además tiene un máster en Bulgaria, en la Universidad Reina Sofía. Vamos a hablar un rato, no se mueva de ahí, con Eladio Hernández. Eladio, bienvenido. Muchas gracias, siempre es grato uno poder conversar con personas como tú que tienen ideas muy originales y muy precisas, muy adaptadas a la realidad cotidiana. Y yo pienso que cuando uno encuentra seres como tú, empieza a sintonizarse con esa realidad y le es para uno grato poder establecer una conversación. Gracias. Yo necesito su ayuda porque yo tengo una grave preocupación, porque yo lo escuché a usted hablar de un país enfermo y yo veo el país, yo coincido con usted. Entonces yo quiero que nosotros en este primer bloque hablemos preferiblemente de ese país enfermo. Por supuesto, el sistema social y político corrompido, dañado, esas son sus palabras. Y honestamente hablando, yo dije, wow, pero entonces ¿hacia dónde va el país? Mira, una de las cosas que algunas personas me señalan es que yo siendo psicólogo, dicen algunos, yo no hablo de psicología. Y lo pongo entre paréntesis. Por el asunto de que para un psicólogo poder establecer el diagnóstico de la percepción que uno tiene acerca de un fenómeno determinado, uno debe hacer el análisis de la psicología de este momento, que es el análisis biopsicosocial. Esas tres vertientes son las que determinan biopsicosocial. Esos tres elementos son los que determinan al ser humano. Yo soy un ser biológico, yo tengo manifestaciones emocionales, psicológicas, y yo vivo en un entorno social. Y justamente ese entorno social era como tú señalabas. ¿Está realmente el pueblo dominicano en este momento sin la orientación, sin saber hacia dónde va, sin poder establecer justicia, por ejemplo, sin poder buscar la justicia para que la gente se sienta satisfecha de que se hiciste cosas malas en contra del colectivo, tú tienes que pagar por esas consecuencias? No han acostumbrado, y si tú analizas la historia de República Dominicana, después del tirano, sin defender al tirano, eso nunca, nosotros tenemos prácticamente lo mismo, tenemos prácticamente el mismo país, a veces se empeora, otras veces no se empeora. Cuando tú tomas los grados de educación de nuestro pueblo, es un pueblo desde el punto de vista de la educación infeliz. No tiene los niveles de satisfacción que tú sientes cuando tú tienes la capacidad de poder leer un libro, leer alguna manifestación, leer algún documento que realmente te haga pensar en nuevas ideas, en nuevas inquietudes. El pueblo dominicano carece de todo eso.
Al carecer de todo eso, cualquier samaritano que aparece en el escenario te motiva y hace que tú reacciones y, lo pongo entre paréntesis, opine acerca del acontecimiento. Y yo repito mucho esto, una opinión es la interpretación subjetiva que tú haces de un fenómeno determinado, que no es la verdad, no es el concepto de el fenómeno que tú quieres describir. Entonces uno tiene que estar claro en ese sentido. ¿Por qué el pueblo dominicano está enfermo? El ejemplo más certero lo tenemos en el caso que tú exponías. Yailin y el 69. Toquicha, Toquicha no. Yailin y Yocati, no recuerdo exactamente. Tocachi. El tipo que se perforó todo su cuerpo y que tiene un número 69 en su frente. Empezando por ahí, tú dices, bueno, aquí algo no está funcionando bien, porque, y eso sería otra discusión, ¿no? Quien se tatúa, quien viola su cuerpo, está manifestando algunas inquietudes de personalidad para llamar la atención, mírenme. Contémpleme. Entonces el pueblo dominicano no ha podido hasta el momento rendir cuentas en términos de desarrollo intelectual. Y nuestros intelectuales nos defraudaron durante los últimos 20 años. Los intelectuales del país se afilian con lo que está vigente y punto. Nosotros no tenemos la referencia intelectual para darle seguimiento. Cuando tú tomas las manifestaciones cotidianas de lo que realiza nuestro pueblo, tú encuentras casos como el que un señor de un vehículo extremadamente intenso, largo, una patana, no se evalúa desde el punto de vista mental. Aquí no existe eso en el tránsito terrestre de evaluar a las personas que solicitan una licencia de conducir desde el punto de vista psicológico. Cualquier persona con un trastorno que se llama en psicología el control de tus impulsos, o sea, el control de tus emociones, esa persona le dan una licencia de conducir, es un enfermo mental. Entonces, o sea que si la persona tiene una enfermedad mental ya diagnosticada, por lo menos su familia lo sabe, y le dan una licencia de conducir. Es un misil que tiene en la mano. ¿Es un misil? Un misil que tiene en la mano. Entonces, tú tienes un tránsito, bueno, el mejor ejemplo de estar enfermo es que nosotros en este momento ocupamos el primer lugar en el mundo en accidentes de tránsito. ¿Qué significa eso? 3.000 muertos cada año. Más de 3.000 muertos cada año. ¿Una guerra civil anual? Y si tú le sumas eso, que cada año en República Dominicana se matan entre ellos más de 3.000 hombres dominicanos. Entonces, aparte de los accidentados. Aparte de los accidentes de tránsito. O sea que vamos por un promedio de 6.000. Tranquilamente. Solo hombres matándose entre sí. Y cuando tú vas, por ejemplo, al otro caso, que todavía estamos en el renglón normal de la gente que se quita la vida, estamos hablando de un promedio de 650 personas que se quitan la vida. Pero la mayoría son hombres. La mayoría son hombres. La mayoría son hombres. O sea, que nosotros estamos viendo la destrucción de nuestro pueblo sin hacer absolutamente nada. En un pueblo que realmente, como yo manifiesto, realmente mentalmente no está sano. Mentalmente tú no puedes estar sano cuando tú sabes que un salta para atrás que vivía en el barrio tuyo de repente declara 3.000 millones de pesos de la nada y simplemente tú no ves resultados. ¿Cómo impacta esa información en el común ciudadano cuando aquí es tan común que cualquiera declare 1.000 millones de pesos? Eso te produce en el ser humano, primero, la frustración de, pero ¿y dónde y cómo? ¿Cuál es la explicación que tiene eso? Y viene entonces la acusación que tú haces de pérdida de tu propio
valor que tú tienes hacia ti, pero ¿yo qué he hecho para conseguirlo? Y entonces por eso se acumula y se ha acuñado el asunto de tú fuiste funcionario público y tú quedaste pobre. Sí. ¿Y cómo es eso que tú quedaste pobre? O sea, que nosotros estamos legalizando comportamientos reñidos con la ley como algo normal y novedoso. Pero eso es a nivel de esa esfera de los cuellos blancos. Pero a nivel del barrio, cuando agarran el ladroncito porque se metió en una casa del vecino, lo agarran los vecinos, le van a dar golpe, pero aparecen unos vecinos que dicen, dejen ese muchacho, que ese muchacho lo que buscaba era comer. O sea, fíjate cómo en casi todas las clases sociales hay un supuesto perdón, pero hay una frustración que lo acompaña. Entonces, estamos en un pueblo con serias dificultades, que si tú eso lo proyectas a lo que es el estado social que nosotros vivimos en el mundo, que estamos hablando de la era de la posmodernidad, donde nada es nada. Nada y nada. Nada es nada. Sí. Y el hijo tuyo, el hijo mío, la hija mía, el hijo tuyo, se niegan a darnos un nieto porque entienden que ellos no quieren la responsabilidad de tener un hijo, de tener a alguien que lo acompañe. Y resulta que los hijos, los nietos tuyos, los nietos míos se van a casar con haitianos porque la población joven nuestra, que es el 96% de la población, decidió estar en la posmodernidad del joven cristal, ¿verdad? Que tienen 30 años, viven contigo en tu casa y no deciden irse y trabajan, pero lo que trabajan es de consumo de ellos y regularmente tú eres que tienes que suplirle absolutamente todo. Ese niño de cristal con el cual nosotros estamos viviendo ahora no tiene una proyección hacia un desarrollo del país. Pero te digo más, han aparecido un grupo de jóvenes aspirantes a senadores y a diputados. Escúchale el discurso de esos jóvenes. ¿Qué contenido tienen? Es más de lo mismo. Más de lo mismo. Incluyendo al hijo del redentor del país, del predestinado, debo decir. ¿Quién es ese señor? Ese señor es Leonel Fernández, que él entiende que es predestinado, como el grupo de pasados presidentes también, que entienden que en términos religiosos Dios lo envió a la tierra para que cumplan una misión permanente y que no hay sustitución absolutamente de ello. Eladio, cada bloque de los que estamos hablando va a tener 15 minutos. Entonces vamos a tener tiempo suficiente para enganchar cuando nos quitemos de algún tipo de contenido. Cuando usted dice que afecta a la juventud o a los demás, el hecho de que ver cómo el vecino se está haciendo rico, se hizo rico, que es lo común, porque todo ese dinero, por ejemplo, en la pasada gestión, se sometió aquí a unos cuantos funcionarios que hoy andan sueltos. Cuando ese mismo muchacho... No, ayer yo vi una foto, pero emblemática. Sí. El de Santiago junto con el señor González. Con Gonzalo. Eso, Gonzalo. Yo me quedé... Abel Martínez con Gonzalo. Sí, yo me quedé... ¿Y por qué es emblemática esa foto? No emblemática, quizás no es el término correcto. ¿Pero qué tiene de particular? Impactante. ¿Por qué? Porque ambos son cuestionables. Y de repente ya están en los medios, pero nosotros somos un país tan, yo no sé cómo describirlo, que un señor, que bueno, los norteamericanos ahora ya hablaron y dijeron, mira, tú no puedes entrarme aquí. Tiene un canal de YouTube para conversar, una persona que está siendo acusada. Yo no estoy diciendo que sea culpable. Que sea culpable, pero está siendo acusada por el Estado de que tiene unos fondos que no le corresponden. Y de repente tú vas a escuchar gente que lo va a escuchar.
O sea que... No, hay gente que se va a convertir a eso que él quiere que uno se convierta. Porque es mejor no escucharlo. Sí. O sea, son de estas cosas de este pueblo enfermo. Porque solo un pueblo con unas condiciones mentales desfavorables puede reaccionar de esta manera. Quizá yo estoy dando una versión mía, ¿verdad? Interpretando a los demás. Pero yo pienso que un pueblo que se respete, un pueblo que realmente entienda que nosotros debimos haber sido, como dicen algunos, la representación suiza del Caribe. Bien. Vamos a la primera pausa comercial y en breve volvemos con Eladio Hernández. Ya usted está oyendo lo que ese hombre nos está diciendo, dominicanos y dominicanas. Tenemos que prestar atención. Estamos a tiempo todavía, ¿eh? Volvemos en breve. Eladio Hernández en Conexión Global RD. Queremos decirle que casi siempre se me olvida de comentárselo, que tenemos un canal de YouTube. Ahí usted puede colgar, puede consultarnos y agregarse, opinar y sugerir. Ahí están todos los programas. De 12, 14 Ocupamos el años. primer lugar en niñas embarazadas en el continente. Entonces ya es una alarma. Solo eso es una alarma. Y así vamos a ir mencionando cosas y casos de situaciones que nos tienen que llamar la atención. Pero yo le hago una pregunta en ese intervalo. ¿Quiénes serían los responsables? ¿A quién ustedes de Trujillo, podríamos usar ese inicio hasta la fecha, responsabiliza y por qué de esta podredumbre que estamos viendo en muchos sectores nuestros? Mira, es a veces ridículo personas de la edad mía que hemos contemplado el crecimiento, por ejemplo, de la capital dominicana y hemos podido contemplar quienes, por ejemplo, se apoderaron de más de 40 empresas que dejó Rafael Leónidas Trujillo. Cómo uno se entera de que Trujillo, que tenía muchas habilidades, ponía nombre de algunos defensores de su régimen a algunas empresas. Testaferro. Los testaferros. Pero era de él. Sí. Cuando él lo matan, toda esa gente se quedó con esas empresas. Con esos bienes. Y hoy nosotros le decimos don. Y hoy nosotros le decimos señor. Y hoy supuestamente hay que respetarlo. Y tenemos de que el 1% de la población dominicana maneja el 80%, más del 80% de la riqueza de los dominicanos. Nosotros tenemos la oligarquía más rica del continente, pero tenemos también personas que han contribuido con eso. Tenemos también familias que son prácticamente las dueñas del país y que tú no le escuchas y que tú no sabes que existen y que los jóvenes no saben de eso y si lo escuchan dicen eso no puede, eso es mentira, eso no puede ser. Solo el joven, el adulto debe preguntarse ¿quiénes son los que tienen en sus manos los medios de comunicación? ¿Quiénes te ponen lo que tú debes leer o no debes leer en la prensa escrita o en la prensa donde nosotros estamos difundiendo este conversatorio? O sea, cuando uno analiza y uno ve quiénes son los que tienen el poder, tú empiezas a dar cuenta realmente del por qué nuestros bachilleres en este momento, terminan con un 6º grado de primaria. O sea, se gradúan en 4º de bachiller,
Pero con un razonamiento, con un nivel de sexta. de quinto grado de primaria, se bajó. Se bajó a un nivel. Man. Nosotros somos, en la esperanza de vida, cualquiera lo puede buscar en internet, la esperanza de vida de nosotros los dominicanos es, porque aumentó, 74 años. Mira, pero es la más baja de América Latina. Nos siguen lo que siempre nos siguen después los haitianos. Debajo de nosotros. Debajo de nosotros. O sea, ¿de qué país estamos hablando? ¿De qué país estamos hablando? Y tú tomas, por ejemplo, personas como Joaquín Balaguer, que mucha gente dice, eso lo hizo Balaguer, y eso lo hizo Balaguer. Y yo a veces, de manera, con estas emociones que le salen a uno, y lo hizo con su dinero, o sea, fue con recursos del Estado, y ojo, no fueron ni siquiera las ideas de ellos, sino ideas propuestas por gente que ha pensado en un país. Por ejemplo, el caso del Mirador, inaugurado en el 1974. Tú tienes el otro, el señor Juan Bosch, que formó los dos partidos, entre ellos hay el que nos gobernó por 20 años, y tú tomas presidente tras presidente y tú dices, ¿qué hicieron? ¿Cuál es el abolengo que yo puedo decir, wow, elevó la educación, resolvió el problema de la energía eléctrica, resolvió el problema del agua? El 47% de nuestra población dominicana no tiene un grifo en su casa. No hay. Nosotros tenemos que comprar botellones de agua, un botellón de agua que no tiene ningún mineral. Ya cuesta 100 pesos. Que no tiene ningún mineral, que no tiene absolutamente nada. Y que si tú lo dejas en el sol, el plástico es contaminado inmediatamente. Sí. O sea, nosotros, ¿qué hemos logrado hasta el momento? Hemos incentivado, y eso es un peligro, la individualidad extrema como seres humanos. La individualidad extrema. Esto es, yo necesito tener mi tinaco, sí, mi cisterna, mi planta eléctrica si puedo, mi inversor, mi casa tiene que estar enrejada por un problema de seguridad. Y si sobra algo, que los demás lo cojan. Pero yo soy yo. Primero sí, yo y yo. El asunto, quizás, no sé si tú lo conociste, lo que se hacía en mi época, los convites. Esto es, grupos de comunitarios que se juntaban para resolver un problema de la cañada, un problema en el barrio X, ayudar a un vecino a reparar su casa. Todo eso se perdió. O sea, la capacidad colectiva se ha perdido por la individualidad. Y ha aparecido ahora un fenómeno, el emprendedurismo. Explíqueme de ¿Pero eso. qué es lo que es el emprendedurismo? Es la individualidad extrema, sí, de una idea que surgió de ti, pero para tú cumplir esa idea tú necesitas a los demás. Sí. Sin los demás, esa idea no se cumple. Los inventores de Internet, de todas las plataformas que tenemos, la hicieron en un garaje, pero junto con otros. Siempre en equipo. Siempre en equipo. Y Noah Yuval Harari, el judío, dice que a la capacidad de cooperar que teníamos en el desarrollo de la civilización es que le debemos todo hasta donde hemos llegado aquí. Eso es así. O sea, que eso que usted dice es clave. Entonces, esta manera de desarrollar, de incentivar el individualismo, que a propósito el ministro de Turismo fue uno de los que también hablaba mucho y tenía hasta un programa de los emprendedores. Él fue el que comenzó con eso. Entonces, te dice, al Estado le conviene esa individualidad. Al Estado le conviene la individualidad. Al Estado le conviene, mire qué contradictorio. Sí. Al Estado le conviene la atmósfera, el ambiente de inseguridad que nosotros tenemos. Sí. ¿De qué hablamos los dominicanos? Asaltaron a fulano,
atracaron a Perencejo, no esté tarde de la noche fuera de la casa. Esa es nuestra conversación. Entonces, ¿a quién le conviene que no se hable de que la gasolina... O sea, usted lo que quiere decir que eso es prácticamente una estructura de mantener el pueblo distraído. Punto. Silenciado. Esa es Silenciado hablando mierda. Perdónenme la palabra y si la cortan, que la corten. Porque el que en eso que están, se pasan el día en eso. Y entonces por eso el caso de Yailin y el 69... Tecachi y el 69 sí. Impacta porque esos mismos medios que lo único que le interesa es mantenerte entretenido con basura. No estoy diciendo que ellos sean basura. O sea que eso es programado. Definitivamente. O sea, yo pienso igual, porque es que es el mundo entero que está en eso. La globalización trajo una especie de distracción global que nadie te, que como si te atrapara. Pero no siquiera la globalización, sino el mercado como estructura de beneficio hacia un grupo determinado, no tiene metido en ese mundo. Ese nuevo Dios que ha surgido, que es el mercado, es el que nos tiene justamente ahí dentro para que nosotros no pensemos absolutamente nada. Tiene que ser programado, no tiene otro sentido. Mira, el conocimiento universal cambia cada 80 días. Hay un nuevo instrumento electrónico cada 10 días en el mundo. ¿Conocemos nosotros eso? ¿Sabemos nosotros por dónde anda el conocimiento mundial? Carecemos de todo eso. Pero sí tenemos el peligro de, por nosotros tener a 3 millones de dominicanos que tuvieron que salir del país a buscar cómo vivir, 3 millones de migrantes tenemos. Exiliados económicos. Exiliados económicos. Le llamaba Peña Gómez. Que resulta que van a influenciar en nuestro comportamiento en algún momento. Sí. Y tú no sabes. Vamos a ir a la pausa comercial para que hablemos con detalle cómo influye esa cultura de Alemania, de Europa. No, nosotros tenemos el mundo entero. En el mundo entero, y nosotros no nos damos cuenta que nos estamos convirtiendo en una cosa que no somos de origen. Volvemos en breve. Ya Conexión Global RD de hoy, vamos a hablar, terminar un poquito el tema de la influencia de la cultura o la subcultura con relación a los inmigrantes. Imagínense, 3 millones de dominicanos fuera de aquí que por poco que paran van a parir algo y eso va a parir algo y vamos a tener, por ejemplo, mis hijos viven en Estados Unidos. Yo en cualquier momento me dicen que voy a ser abuelo. Yo tengo una hija ya de 20 años que puede ser madre. Yo soy abuelo de 3 que viven en Estados Unidos y ya soy abuelo. O sea, bisabuelo. Bisabuelo. Y usted es un hombre joven. Antes a esa edad no se era bisabuelo. No. Mira, el asunto está en lo siguiente, que hay elementos positivos y elementos negativos. Los dominicanos, los jóvenes de origen dominicano, esos jóvenes de tercera generación, ya, el país no, solo el origen. Solo el origen. Pero son gringos, los que están en Estados Unidos, en Francia son franceses, y hay que entenderlo. Sí, lo único difícil para ellos son los apellidos, que no se lo pueden cambiar. Ah, sí. Y entonces... Los míos son Escalante. Yo me imagino a los gringos cogiendo lucha. O hablando de Hernández. Hernández. Esos apellidos inmediatamente, porque los gringos, específicamente los gringos, todo el que no es que ellos reconozcan que es de ellos. O sea, si tú no eres un apellido gringo, anglosajón, tú no eres de ellos. Independientemente, aceptan mejor a un afroamericano que a uno que tenga un apellido raro. Sí. Salvo que no sean judíos, porque a los judíos ellos lo asimilan un poco más.
Y sabemos por qué. Por lógico, son los dueños del dinero en Estados Unidos, los judíos son los dueños. Sí. Entonces, resulta que esa, como le dicen aquí, la diáspora, La diáspora. se ha insertado en Estados Unidos y esa generación que se fue en los años 60, todavía, en los años 70 también, todavía sigue enviando remesas, que ojo, a veces compite con el turismo, las remesas que envían nuestros emigrantes económicos. O sea, son los que mantienen esta economía. Eso nunca se habla y nunca se comenta. Mandaron tantos millones, pero como que lo mandaron y simplemente no hay análisis. Pero son los que mantienen esta economía. Fíjate qué contradicción. Me votaron porque no encontraron Por tema trabajo. económico. Y entonces yo soy el que tengo que Sí. regresar el dinero. Como que un poco cruel eso que uno tiene que decir. Bueno, entonces, esa inmigración va a venir, lo de tercera generación probablemente van a venir de turista a ver dónde era que vivía su abuelo. Pero ese que viene de turista viene ya con una estructura cultural totalmente ajena a la nuestra. Totalmente ajena a la nuestra, que quizá por suerte habla español. Por suerte, porque una gran mayoría, por ignorancia también de los padres, no le enseñan español. No le enseñan su lengua madre. No están pendientes de que lo dominen. En eso los otras etnias, Sí. los judíos, los chinos, otras etnias mantienen su origen, le enseñan el idioma originario de cada Y quien. miren que, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, hablar español es una ventaja Pues para lógico que fines es de una desarrollo. ventaja. Tú tienes mayor. Yo tengo el caso de una norteamericana casada con un familiar mío que tenía un apellido hispano. La contrataron en un banco creyendo que ella dominaba el español y tuvieron que no darle el empleo justamente porque no manejaba el español. Entonces, ese grupo de personas que viven fuera del país van a influenciar culturalmente en nuestros hábitos y costumbres, de alguna u otra manera. Se están quedando en Punta Cana, pero llega un momento en que van a ir al pueblo allá. Y conectan con un tío, con una prima, y le entiende. Y entonces van a querer imponer acontecimientos a veces que nuestra cultura no lo asimila todavía. Que no estamos preparados. No estamos porque y ojalá que nunca nos es preparemos. como cuando yo oigo, por ejemplo, a un amigo, que no voy a decir su nombre, hablando de la droga, que hay que legalizarla, pero eso es en Canadá que está legalizada. Pero Canadá tiene una estructura que permite eso. Aquí no hay eso. Aquí legalizamos la droga hoy y el diablo se va a llevar al demonio. Mira, yo no necesariamente comparto contigo eso. ¿Usted lo que cree que se puede? Mira, yo lo que creo que el alcohol es una droga. Sí, no. Y no, el mayor productor de accidentes de tránsito en República Dominicana es el alcohol. es el alcohol. Y nosotros tenemos como marca país un ron. Sí. Entonces como que hay contradicción. Que se fuma aquí en el país droga, bueno, hay que estar muerto. El para problema no es la saberlo. adicción y además que conduce a otros dependencia. Pero eso lo podemos hablar después. Esa es otra discusión. Venga para que hablemos de eso. Excelente, Sí. yo no tengo ningún problema. Vamos a terminar con la cultura y la subcultura. Entonces, ¿qué tiene de negativo eso? No, lo negativo es que vengan grupos que no asimilaron lo bueno de los sistemas Que donde hay de están viviendo, todo. y que vengan para, como nosotros tenemos las debilidades de Estado que tenemos. Sí. Fíjate tú que de todos los robos que se han hecho, nosotros nunca hemos pensado en crear la Comisión de la Verdad. Eso nunca en la mente de ningún dominicano ha existido. O sea, ¿cómo hacer justicia cuando el acontecimiento, cuando Trujillo? ¿Quiénes fueron los que quedaron ricos
de los Exacto, bienes que quedaron muy... Y Balaguer dijo que hizo 300 ricos, ¿no? más de 300 millonarios. Millonarios. Y ahora tú escuchas que la gente que duró 20 años te habla de 3.000 y 2.000 millones Sí. de pesos como si nada fuera No, y nada. 16.000 y 15.000. Y la parte norte de la capital sigue exactamente igual de hace más de 80 años. Sí, porque nosotros tenemos 3 países por lo menos. Sí. Pues el del polígono central, de la avenida Máximo Gómez a la Núñez de Cáceres y de la Kennedy del Malecón. Ese es un país. Entonces, el otro país es el que cogemos ese pedazo y miramos hacia el sur, hacia el norte. Y el otro cogemos y miramos hacia el oeste. Pero la parte metropolitana es la parte de la sangre. ¿A qué yo me refiero? Ajá. Mira, los ríos cercanos a la capital prácticamente están secos. Sí. Todos los afluentes que teníamos, todo se fue. ¿De dónde vino la arena, el cemento, de los bloques, de todos estos super edificios? De ahí, de la arena de los ríos. Entonces, mira, ahí hay un compromiso. Sí. Hay un compromiso con la naturaleza. Entonces, en función supuestamente de un supuesto progreso, pero es muy exclusivo. Muy exclusivo. Entonces, comenzamos hablando de República Dominicana, un país enfermo. Hemos oído las causas, las consecuencias. Comenzamos como preguntándole quiénes son los responsables de lo que hoy somos. ¿A quién usted responsabiliza? A todo lo que hemos tenido gobernando ¿Desde el país. cuándo? Bueno, empezando por el mismo pueblo. Empezando por el mismo pueblo que no... Eso tiene sus explicaciones a veces, ¿verdad? La desesperanza aprendida. La Desesperanza aprendida. Cuando tú te esfuerzas, pides, no te sale, ya tú te rindes. Yeah. Que se hagan lo que le da su maldita gana. Entonces, pero responsable con la muerte de Trujillo. Del tirano. Del tirano, que nunca se hizo justicia para saber dónde están ese dinero y todo lo que él hizo. Que era mucho. Bastante. Y sobre todo para el momento. Imagínate, él pagó la deuda externa. Y a veces uno escucha cosas ridículas como los jóvenes empresarios. Oiga, usted es joven, usted tiene 100 millones de pesos. ¿Y cómo? ¿Y dónde? A tus 30 años. No, pero aquí cualquiera tiene 100 millones de pesos. Cualquier diputado de eso tuvo que buscar 50 millones de pesos para poder ser diputado. ¿Y dónde apareció? Y un senador ¿Y 100. cómo lo consiguen? Bueno. Entonces, son de esas cosas que tú dices, bueno, después de de Trujillo, 30 años, un culpable. Balaguer, otro culpable. Guzmán, otro culpable. Leonel fue Leonel, pero muy culpable. Pero muy culpable. Danilo Medina, otro super culpable. No. Hipólito Mejía, otro culpable. O sea, toda esa cosa que hemos tenido. Pero yo creo que de todo lo que usted mencionó, los más culpables son los del PLD. Porque por formación ellos no debieron manejarse como... Eran los supuestos intelectuales. Eran los serios, y los intelectuales, y el futuro del país. Y así lo creímos hasta ayer. Solo que, como dicen ustedes los creyentes, el dinero es del diablo. El dinero es del diablo. Y lo corrompió el dinero. Total y absoluto. Se le fue el Espíritu Santo, como dice un amigo mío. Se fue todo. O sea, porque el poder, además de eso, tú sabes que el poder endiosa. O sea, la gente que está arriba en el poder sí, se sienten inmaculados, se sienten que nos miran por encima entonces, de los hombros. No nos vamos a quedar con la esperanza perdida. No hay nada que hacer entonces. Definitivamente este pueblo en algún momento debe empoderarse. ¿Usted cree que aguante más sistema político rastrero, de delincuentes? Mira, pero tú sabes quiénes serán los grandes perdedores. Los acumuladores de capital. ¿Qué va a pasar con esa gente? No sé. Porque ellos van a poner presidente. Actualmente ellos están preparando un presidente para ellos. Lógico.
Entonces lo van a lograr porque es a base de dinero que el pueblo está reaccionando. Todavía este pueblo de sexto grado de primaria todavía piensa en que si me dan 1.500 pesos... ¿Usted se imagina la oligarquía gobernando este país? ¿Cómo que me lo imagino? Siempre lo han hecho. Ah, bueno. Quizá no va mejor. Te señalé que la oligarquía más rica de América Latina es la oligarquía dominicana, que tiene todos los recursos del mundo. Y tú encuentras que invierten en Panamá, en Costa Rica, invierten en Estados Unidos, en Miami. Hay algunos que tienen hasta lobista en Washington. Oiga, lobista. Que son todos los billetes de los billetes de los billetes. Así es, así es. Bueno, entonces hay esperanza. ¿Usted cree que...? Yo pienso ¿Quién es? que... Pero es el pueblo que tiene que empoderarse. Definitivamente. Y los pueblos son los que cambian. Y la gente es que cambia. Y mira quiénes lo cambian. La clase media. La clase media. Que es la que piensa. ¿Y está en algo esa clase media? Esa clase media ahora mismo, como el país está perdida, no sabe hacia dónde va. Sí, porque el PRM con Luis Abinader la desilusionó. Porque usted y yo sabemos que la clase media fue clave en el triunfo de Luis Abinader y del PRM en las elecciones pasadas. Entonces, al ver que nos están mostrando muy parecido, por no decir más de lo mismo, está muy desilusionada. Mucha clase media que... Pero, dice un amigo mío que la clase media prefiere a Abinader que a Luis, al de Santiago, a Martínez, ¿cómo es que se llama? Abel Martínez Durán y Leonel El que Fernández. trabajaba en La Sirena. Ese mismo. Dice un amigo mío, mira, analizando las encuestas, yo lo que veo ahí es que la gente, a pesar de lo malo o lo que le falte a Abinader, prefieren a Abinader que a Leonel Fernández y al de Santiago. Definitivamente por Parece ahí anda sí. Nuestro pueblo, perdido en el espacio. Eligiendo lo menos malo. Sí. Y cuando se elige lo menos malo, no estamos bien. No. Bueno, Eladio, hemos llegado al final de Conexión Global RD. Este es tu espacio, espero que vuelva. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, un placer haber conversado contigo con relación a estos temas nacionales que, como te decía, son biopsicosociales. Temas nacionales, biopsicosociales. Nos vemos la próxima semana. Gracias por la gentileza de su sintonía.